En la Rumorosa hay algo que no aparece en los mapas. 4 personas distintas, 4 momentos diferentes, y todos cometieron el mismo error: mirar de más. Uno se bajó del carro, otro lo vio acercarse por el retrovisor. Alguien sintió que corría junto a su moto, y otro entendió que no todo lo que camina en 2 patas es humano. Después de escuchar esto, vas a pensar 2 veces antes de frenar en esas carreteras. Buenas noches a todos. Esta noche les traigo 4 relatos, 4 testimonios sobre la Rumorosa, lo que vivieron estas personas. Estos relatos, chicos, son gracias a que una suscriptora me estuvo mencionando en los comentarios que quería escuchar algo referente a la Rumorosa, por lo que me di a la tarea de investigar algunos relatos referentes a esta carretera, a esta icónica carretera que se encuentra al norte del país, aquí en México. Y pues bueno, pues aquí les van estos 4 relatos, espero que los disfruten. Por cierto, chicos, de estos 4 relatos los encontré en foros muy pero muy pequeños, ¿vale? Por lo que cada uno de ustedes es libre de pensar lo que quiera. Yo no les aseguro que esto sea real, simplemente les voy a contar estos relatos y ya ustedes sabrán qué pensar. No sé si ustedes conozcan a Rumorosa, pero de esta carretera se dicen muchas cosas. Hay muchas historias de terror relacionadas al tema y hay muchas personas que aseguran y afirman haber vivido cosas en este lugar. Pues aquí le van. El primer relato se llama No me tenía que bajar. A ver, escuchen bien. Yo siempre he sido el que dice que no pasa nada, el que se burla cuando alguien habla de cosas raras en la carretera. Esa noche dejé de hacerlo. Venía solo, bajando ya tarde, como a las 2 de la mañana. No había ningún carro en el camino. No se veían luces a lo lejos. Nada. Solamente la carretera y el ruido del motor. Y en una recta larga lo pude ver. Era una silueta parada en medio del carril. Estaba quieta y no se movía. Al principio yo pensé que era algo así como una bolsa o un cartón muy grande que se le pudo haber caído a otro coche. Pero la verdad es que estaba muy alta. Parecía como si fuera una persona parada en la carretera. Yo perfectamente la pude haber rodeado y pude haber acelerado, pero no. Me detuve, frené el coche, porque en mi cabeza yo pensé, ¿y si es alguien que necesita ayuda? Y pues ahí estuvo mi error. Las luces del carro la iluminaron por completa. Traía algo así como ropa larga, pero su ropa no se movía con el viento. Y ese día el viento estaba muy fuerte. El viento estaba tan fuerte que quienes han pasado por la Rumorosa no me van a dejar mentir. Se escucha como que te pega en la lámina del coche. Se siente que te mueve el auto al pasar en la carretera. Pero las ropas de esta cosa no se movían. Nada. Bajé un poquito la ventana y le traté de decir, ¿estás bien? Y no me respondió. Les puedo asegurar que parecía como que ni siquiera respirara. Yo sentí esa sensación, esa que te da cuando sabes que algo está mal, pero no sabes explicar por qué. Pero
Aún así yo abrí la puerta. La verdad no sé por qué lo hice. Hasta ahorita no sé ni siquiera por qué me bajé realmente. Bueno, di unos pasos y la grava sonaba bajo mis zapatos. Y cuando estaba como a unos 4 metros de distancia, esta cosa levantó la cabeza muy despacio. No se veía algo normal, ya que parecía como si su cuello se alargara primero y luego la cabeza girara despacio. ¿Alguna vez han visto cómo gira la cabeza un búho? Que parece que alargan la cabeza y luego la giran. Pues fue algo así. Cuando yo miré cómo me volteó a ver, yo sentí mucho frío. Y es que no es que esa cosa no tuviera cara. Más bien era que la tenía como mal, como si estuviera deformado. Tenía los ojos muy raros, así como muy abiertos, y parecía como que no parpadeaba. Y tenía la boca así estirada, como con una sonrisa que no combinaba con el resto. Y pues no me estaba mirando directamente a los ojos. Miraba un poco más hacia arriba, como si estuviera viendo algo que estaba detrás de mí. Yo quise hablar y decirle algo, pero no pude. Entonces esa cosa dio un paso, pero no caminó. Fue como si se deslizara, como si el suelo en ese momento no importara. Y en ese momento, ahí sí sentí miedo de verdad. Sentí miedo de ese del que te hace sentir que se te vacía el estómago. ¿Alguna vez lo han sentido? Bueno, yo retrocedí y cuando volteé a mirar hacia el coche, yo sentí que el auto estaba más lejos. No sé cómo explicarlo. Estaba justamente donde lo dejé, pero se veía más lejos. Como, como si la distancia hubiera crecido. Y de pronto, detrás de mí, escuché unos pasos, como si algo más estuviera ahí. Yo volteé rápido. Esa cosa, ya estaba a menos de 1 metro de mí. Yo en ningún momento escuché que se moviera. Solamente apareció más cerca y me habló, pero yo no vi que moviera la boca. Solamente escuché la voz clarita que decía, aquí siempre se detienen. Lo dijo de una manera muy tranquila, como si me estuviera dando un dato, como si supiera desde hace tiempo, como si esa cosa ya supiera desde hace tiempo que la gente se suele detener ahí. Entonces, en mi hombro derecho, yo sentí una pequeña presión. No sé cómo explicarlo. Fue como si una mano, pero no una mano normal, como si una mano me tocara. Y en eso yo reaccioné. De repente no supe cómo fue que llegué hasta el coche. Solamente recuerdo que ya estaba manejando con la puerta medio abierta y el corazón me estaba golpeando. La verdad yo ya no quise mirar por el espejo. Chicos, en ese lapso de tiempo, yo la verdad no sé en qué momento dejé de estar en la carretera a pasar a estar dentro del coche conduciendo. Pero bueno, yo la verdad no quería mirar por el espejo, pero lo hice. Y eso, estaba otra vez parado en medio de la carretera. Parecía como que estaba sonriendo. Pero mientras yo me alejaba en el coche, alcancé a ver cómo levantó la mano, como si se estuviera despidiéndose. Llegué a la casa y me revisé el hombro. Y tenía así unas marcas en el hombro, como si alguien hubiera hundido sus dedos en mi carne. Desde entonces, si veo algo parado en la carretera, ya no bajo la velocidad. No hago preguntas y no me detengo, porque esa cosa realmente no necesitaba ayuda.
Estaba esperando al que siempre dice, yo sí me bajo a ayudar. Así que si algún día vamos juntos y ven algo allá adelante y no freno, no me reclamen, porque les juro que ese día no me tenía que bajar. Este fue el primer relato, chicos. La verdad a mí se me hace muy padre. Y pues vamos con el segundo. Aquí les va. El segundo relato se llama El retrovisor no mentía. Les voy a contar algo que nunca había dicho por completo. Esto pasó en la carretera, rumbo a la Rumorosa, pero por el lado viejo de la carretera, el que ya casi nadie usa, o por lo menos no de noche. Íbamos 3 personas en mi carro. Yo estaba manejando, Toño que venía de copiloto y Fer en la parte de atrás. Él venía medio dormido. Eran como las 11:40, ya casi era la medianoche. No había nada de tráfico. No había luces ni mucho menos luz de luna. Era una de esas noches que son completamente oscuras. Solamente la carretera y el ruido de la noche. Al principio todo bien. Escuchábamos música en volumen bajito. La plática tranquila entre nosotros. Hasta que de repente Fer dejó de hablar. Yo pensé que se había quedado dormido, pero luego escuché que dijo así como bajito, oigan, ¿ya vieron eso? Y nosotros le dijimos, ¿qué cosa? Y tardó un momento en contestar. Y en eso dijo en voz bajita, en el retrovisor, atrás de nosotros. Ahí sí miré, yo volteé a ver el retrovisor y lo miré. A lo lejos, como a unos 60 o 70 metros, venía algo caminando en medio del carril. No parecía que corriera, tampoco hacía señales, solamente aparentaba caminar. Yo pensé que era alguien que se quedó varado, pero algo no nos cuadraba, ya que tampoco traía una lámpara o algo para ser un poco más visible. Tampoco se miraba algún carro descompuesto cerca, y caminaba demasiado recto, muy derechito, como si no le fuera, más bien como si él fuera ajeno a todo lo que estaba pasando a su alrededor. Nosotros seguimos avanzando. Lo normal hubiera sido que quedara atrás rápidamente, pero no. No se hacía más pequeña la silueta. Se mantenía a exactamente la misma distancia. Toño también lo vio en el espejo lateral y me preguntó, ¿le estás bajando? Y yo le contesté que no. De hecho, aceleré un poco y el motor respondió. La aguja del velocímetro se miró cómo subió, pero esa cosa seguía igual, ni más cerca ni más lejos. La carretera empezó a subir, curvas suaves. En una de esas curvas, por un segundo lo perdí del retrovisor. Y les juro que por ese pequeño momento yo me sentí así como aliviado. Pero cuando el carro se enderezó otra vez, ya no estaba atrás, estaba más cerca. Y no parecía que caminara. Más bien parecía como si estuviera avanzando flotando. Fer empezó a decir que no le gustaba eso. Y la verdad es que a mí tampoco. Pero lo que me terminó de helar la sangre fue cuando Toño dijo, no tiene cara. Y yo pensé que él estaba exagerando. Pero yo enfoqué mejor la vista y las luces traseras del carro apenas iluminaban algo. Y sí, donde debería haber rasgos faciales, no había nada claro. Solo una superficie pálida y lisa,
como si alguien hubiera borrado todo. Yo sentí ese impulso así como de frenar, no sé por qué, como si algo me estuviera diciendo que me detuviera, que lo dejara alcanzarnos. Pero pues obviamente no lo hice. Aceleré más. La aguja ya estaba casi al límite máximo de la velocidad que mi vehículo podía correr. Y entonces las luces del tablero comenzaron a parpadear y la radio se apagó. Yo sentí que el carro comenzó a perder potencia y el sonido cambió, como si algo estuviera interfiriendo, algo en el motor, no sé. Y en el retrovisor ya no se miraba el carril. Esa cosa estaba justamente detrás del carro, tan cerca que se podía ver que no tenía piernas. Era como un torso. Y Fer empezó a gritar: ¡Toño! ¡Toño! Y de repente decían: no volteen a ver, no lo volteen a ver. Y de repente se sintió que algo golpeó la cajuela. Una vez, y luego otra, y otra, y de repente sentí el carro más pesado, como si alguien estuviera subido en la parte de atrás. No frené, no iba a frenar. La siguiente curva fue muy cerrada. Tomé la curva sin bajar tanto la velocidad, y en el movimiento sentí como que la camioneta recuperó potencia. El tablero volvió a la normalidad, la radio regresó sola, y el retrovisor estaba vacío. No había nada más. En cuanto sentimos que ya estábamos a salvo, me bajé a revisar la parte trasera y había marcas en la parte de atrás y solo había unos rayones superficiales, como si algo hubiera tratado de sujetarse. Lo que más me inquieta es pensar que esa cosa pudo haber intentado ingresar. Y desde esa noche, cuando manejo por esos lugares, ya no miro tanto el retrovisor. Este fue el segundo relato. La verdad me parece un poquito inquietante, pero está interesante. El siguiente relato, chicos, me parece en particular interesante. Escúchenlo bien. Voy a tratar de relatarlo un poquito más despacio. Y este se llama Una aparición de día. Dice así: les contaré algo que no sé que yo sé que no me van a creer. Ustedes saben que me encanta subir la Rumorosa en moto. Siempre he dicho que no hay mejor sensación que tomar esas curvas con el viento pegándote directamente en el pecho. Pero esto que les voy a contar fue la última vez que fui. Eran más o menos como las 10 de la mañana. No había nada que pareciera fuera de lo normal. Solo la carretera, mi moto y yo. El viento estaba fuerte. Eran ráfagas que llegaban de golpe y luego desaparecían. Al principio todo era normal. El motor se sentía estable, las curvas limpias y yo concentrado. Pero en una recta larga empecé a sentir algo que no se puede explicar. Esa sensación que sientes cuando sabes que no estás solo. Y no hablo de miedo todavía, era más como una presencia. Aceleré un poco la moto y en ese momento fue cuando lo escuché. A mi derecha, un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído sobre la carretera. Yo pensé que era una piedra, pero luego se escuchó otro más, y otro, y otro. Y ahí entendí que no era algo que estuviera cayendo, más bien era como algo que estaba corriendo a mi lado, sincronizado con mi velocidad. Yo subí aún más la velocidad, llegando casi a los 120 kilómetros por hora, y el sonido también empezó a aumentar, y no era un eco,
tampoco era el motor, era más bien como pasos, pero no pasos humanos normales, era como impactos fuertes e irregulares, como si algo se estuviera impulsando con demasiada fuerza en cada vez. Volteé apenas lo suficiente para ver así por el rabillo del ojo y pude ver algo. No completamente claro al principio, pero sí lo suficiente para saber que algo venía a un lado. Era como una figura que parecía translúcida y que avanzaba dando como saltos. Empecé a subir más la velocidad y empecé a acercarme a los 130 kilómetros por hora. Y esa cosa no se quedaba atrás. En la siguiente curva tuve que bajar un poco la velocidad y ahí fue cuando desapareció completamente. Yo giré la cabeza y ya no se veía nada, ni tampoco se escuchaba nada. Por un momento me sentí aliviado, por lo que pensé que todo me lo estaba imaginando, por lo que decidí retomar mi camino de manera normal. Yo ya había bajado mucho la velocidad para entonces pues yo comienzo a acelerar otra vez. Ya estaba alcanzando nuevamente los 40 kilómetros por hora, cuando yo sentí un tirón en el brazo derecho, y yo sentí que la moto se me tambaleó. Definitivamente no fue el viento. Yo sentí que algo me tomó de la chamarra, y no fue algo ligero. Fue como si una mano intentara probar cuánto equilibrio tenía. Yo logré estabilizar la moto y yo sentía que mi corazón ya iba al 1000. O sea, yo ya sentía que se me iba a salir del pecho. En la siguiente recta aceleré lo más que pude y el motor de mi motocicleta rugía al límite. Y entonces lo escuché nuevamente, pero ya no se escuchaban como pasos. Ahora se escuchaba como si la moto llevara arrastrando algo. En eso, de pronto se dejó de escuchar y varios metros delante de mi moto, enfrente del camino, vi como que algo se cruzó y nuevamente era una cosa así como translúcida, como si se tratara de algún espectro. Pero fue muy extraño. Yo nunca había escuchado sobre apariciones de fantasmas de día. Cuando yo pensé que ya todo había terminado, sentí como si algo pesado hubiera subido a la moto, como si algo se hubiera impulsado para subirse. Y ahí fue cuando sentí una respiración en mi oído izquierdo. Y no estoy exagerando, era una respiración lenta e irregular y se sentía muy cálido. De repente yo no estaba escuchando ya el viento, o sea, en ese momento solamente se sentía esa respiración, pero yo sabía que si volteaba iba a perder el control. Traté de bajar la velocidad de la moto y de repente desapareció. No se escuchó ningún ruido como de caída ni nada. Solamente sentí que la moto de repente estaba más ligera. Y de pronto era, no sé, pues de pronto una vez más era solamente el motor, el viento y yo. Cuando llegué abajo, me detuve en una gasolinera y me estaban temblando las manos. Un señor que estaba ahí me vio un poco pálido y me preguntó si venía solo. Y yo le dije que sí. Y él solo me estuvo mirando como si fuera algo raro yo. Desde ese día no he vuelto a ir. Y si regresara, ya no lo haría solo. Este fue el tercer relato, chicos. No sé qué opinan. Está, la verdad, muy interesante. Y pues aquí va el cuarto. El cuarto y el último relato del día de hoy. Espero que sea de su agrado. Este relato está titulado No era un venado. Y dice así. Miren, yo siempre quise subir la rumorosa. Siempre escuchaba historias de cosas que pasan en esta carretera.
historias de traileros, de apariciones, pero yo decía, eso es porque van de noche. De día es diferente. De día todo se ve claro. De día no hay nada que temer. Y cuando por fin me animé, lo hice como yo siempre lo había imaginado, en mi Jeep Wrangler. Este era un Jeep descapotable, no tenía puertas y estaba totalmente abierto. Yo quería sentir el viento, las curvas y el paisaje. Yo quería disfrutarlo como algo que yo tenía años ya postergando. Bueno, pues finalmente se llegó ese gran día. Y pues apenas era mediodía, el cielo se miraba limpio. El sol estaba pegando muy fuerte en las rocas y pues todo normal. Al principio fue muy increíble todo. El aire directo en la cara y el motor sonaba limpio en las subidas. Las curvas eran perfectas y yo me sentía libre, como si por fin estuviera tachando algo de mi lista de cosas pendientes por hacer. Hasta que de repente vi algo, allá arriba, en una parte alta de un cerro. Pensé que era un venado, pero había algo raro. No estaba en cuatro patas. Este estaba derechito, completamente erguido. Al principio creí que era el efecto del calor. Ya saben, cómo se distorsiona de repente la vista cuando el sol está pegando directamente en el asfalto. Pero mientras me acercaba, la silueta no cambiaba. Esa cosa seguía parada, en dos patas, y no se movía. Cuando estuve lo suficientemente cerca, sentí ese cosquilleo incómodo en el estómago. Era como un venado, pero no. El cuerpo estaba demasiado delgado. Tenía las costillas marcadas y sus patas traseras se miraban más largas de lo normal. Sus patas delanteras colgaban ligeramente hacia adelante, como si fueran brazos. Y su cabeza parecía como de venado, con sus cuernos, pero estaba inclinada de una forma consciente, como si supiera que yo lo estaba viendo. Yo ya había escuchado historias, así como de nahuales, de skinwalkers, de cosas que adoptan forma de animal, pero que realmente no lo son. Y siempre me parecieron cuentos exagerados, hasta ese momento. De pronto pasé frente a él, y les juro que giró la cabeza siguiendo mi movimiento. No el cuerpo, o sea, su cuerpo no se movía, solamente su cabeza, como si fuera una persona. Y ahí fue cuando me cayó el 20. Mi jeep no tenía techo, tampoco tenía puertas, no tenía nada que me separara de lo que estuviera ahí afuera. Solamente yo, el volante y el aire. Seguí avanzando, intentando convencerme de que era un animal enfermo, ¿no? Algo raro, como buscándole alguna explicación lógica. Pero unos minutos después, ahí estaba otra vez, un poco más adelante en la carretera, en otro punto del camino. En ningún momento lo vi que corriera, ni que tampoco intentara cruzar. Simplemente estaba ahí, parado, en dos patas, como esperando. Y eso fue lo que me empezó a dar más miedo de verdad. No parecía estar perdido y tampoco parecía que estuviera desorientado. Parecía como que se estaba adelantando, como si él supiera, o como si eso supiera, exactamente por dónde iba a pasar yo, como si estuviera apareciendo en puntos estratégicos del trayecto. En una curva más adelante, lo pude ver más de cerca, a unos metros del borde del camino. Y ahora sí lo pude ver un poco más a detalle, aunque yo realmente no lo quería. No parecía tener pelaje,
Su piel se veía como estirada sobre los huesos y sus ojos no reflejaban la luz del sol. Eran oscuros y hundidos, como si estuviera muerto. Yo sentí el impulso de acelerar, pero la curva no me dejaba. Y mientras pasaba junto a él, tuve una sensación horrible. Una sensación de vulnerabilidad total. Como si esa cosa decidiera saltar, pues no había puertas, no había nada que cerrar. Ni siquiera tenía vidrios laterales, nada. En el siguiente tramo lo vi otra vez, en lo alto de una roca. Estaba completamente erguido, pero no parecía agresivo. Y no hacía ningún tipo de ruido. Solamente estaba ahí observando. Y eso era lo peor, porque no parecía tener prisa. Más bien parecía como que estaba tanteando, como evaluando cuánto miedo podía generar solo con estar presente. La última vez que lo vi fue casi al final del trayecto, más cerca que nunca, a unos 3 metros del camino. Estaba totalmente quieto, y cuando pasé frente a él, levantó levemente una de sus patas delanteras, pero no lo hizo como si fuera un animal. Más bien lo hizo como si me estuviera saludando, como si reconociera que yo ya entendí y que él estaba ahí. Después de eso ya no lo volví a ver. Yo seguí con mi camino y el sol seguía exactamente igual. El viento se sentía normal, pero yo ya la verdad ya no estaba disfrutando nada. Iba pensando en algo que no me había pasado por la cabeza. Cuando yo salí así tan emocionado más temprano, no me imaginaba que me iba a tocar vivir algo así en la Rumorosa. Y ¿saben qué? Yo siento que algunas cosas pues solamente quieren que sepan que estás en su territorio. Y pues yo les quiero decir que un jeep sin techo y sin puertas no te protege de nada. Después de ese día ya no he vuelto a subir así, porque hay una diferencia enorme entre sentir libertad y sentir que no hay nada entre tú y algo que no entiendes. Y aquí termina el cuarto relato, chicos. Espero que les haya gustado. Muchachones, si les gustan mis relatos, suscríbanse. El día de hoy fue un poquito diferente por petición de uno de los suscriptores, que me pidió relatos sobre la Rumorosa. Así que decidí complacerlos en esta ocasión y les traje unos relatos sobre la Rumorosa, chicos. Por cierto, bonita noche. Que descansen. Suscríbanse al canal, chicos, para que cada vez crezcamos más. Para que esta pequeña comunidad que estamos iniciando crezca y crezca. Para que cada martes en las noches siempre tengan una nueva historia fresquecita, chicos.